Hola, soy Ludivina. Hoy les quiero hablar de este libro que se llama La voluntad de Dios. Compruebe la dirección y el propósito de Dios para su vida, del pastor John MacArthur. Este es un libro muy pequeño que usted puede leer fácilmente en un día y que consta de 7 capítulos, donde John MacArthur nos va a estar hablando de cómo es que nosotros podemos encontrar, cómo llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. El primer capítulo se llama ¿Es Dios un aguafiestas cósmico? A medida que viajo, dice John MacArthur, por el mundo, una de las preguntas que más me hacen es ¿cómo puede un cristiano conocer la voluntad de Dios para su vida? La mayoría de nosotros reconoce que Dios tiene un plan para la vida de todo creyente, pero a menudo parece haber cierto problema en determinar cómo es este plan en un momento en particular. Hay bastantes libros, folletos y sermones que tratan con este problema. Ruego a Dios que este pequeño libro ayude a llenar algunos de los vacíos de una manera nueva y práctica. Algunos aparentemente piensan que han perdido la voluntad de Dios. Por lo menos dicen que la están buscando. Otros sugieren que la voluntad de Dios debe encontrarse a través de una experiencia traumática. Voy por la calle, piso una cáscara de plátano, me caigo sobre un mapa de la India e inmediatamente le digo al Señor, gracias por guiarme con claridad, comprendo, es la India. O siempre hay una voz del cielo o una visión en sus sueños que le dice que vaya a Qatar. También están aquellos que en realidad le tienen miedo a la voluntad de Dios. Nunca olvidaré al atleta que se me acercó en el campamento Lake y dijo, no estoy seguro de que quiera entregar mi vida a Jesucristo, porque tengo miedo de lo que me obligará a hacer. Él tenía la idea de que Dios quiere tomar atletas robustos, romperles ambas piernas y forzarlos a tocar la flauta. Esto implica que Dios es una especie de aguafiestas cósmico, acabando con la diversión de todos y echándoles a perder su gozo. La gente que tiene este punto de vista teme en realidad que la voluntad de Dios sea una manera severa de vivir que demandará el sacrificio de sus habilidades o posesiones más preciadas. Luego tenemos a los que tienen la mentalidad del atleta conformista. Hay cristianos que ven la voluntad de Dios como este atleta. Está bien si logro ganar una carrera, pero si no me conformo con participar. En otras palabras, no corras con la intención de ganar, solo hazte presente en la carrera. He leído en algunas fuentes de información que la voluntad de Dios es la convergencia fortuita de circunstancias e impulsos, y así prosiguen las teorías. En medio de este lío todavía nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Hay principios concretos que puedan declarar de manera sencilla y que realmente se puedan poner en práctica? Creo que sí, de eso se trata todo este libro. ¿Puede uno saber qué trabajo buscar, a qué escuela asistir o a qué chica o chico amar? ¿Qué decisión tomar en cualquier situación que se dé? Sí. Uno ya no tiene que preocuparse, la lucha casi ha terminado, la búsqueda casi ha concluido. Comencemos con una suposición sencilla. Puesto que Dios tiene una voluntad específica para nosotros, Él debe querer que nosotros la conozcamos. De ser así, entonces podríamos esperar que Él nos la comunicara de la manera más obvia. ¿Cómo? A través de la Biblia, su revelación. Por lo tanto, creo que lo que uno necesita saber acerca de la voluntad de Dios se ha revelado claramente en las páginas de la palabra de Dios. La voluntad de Dios es, de hecho, muy explícita en las Escrituras. A medida que vemos algunos principios bíblicos en las siguientes páginas, prepárese para una conclusión inesperada y sorprendente que podría cambiar su vida. Capítulo 2. El primer paso crucial. La voluntad de Dios ya no es un problema para mí y tampoco necesita hacerlo para usted. Empecemos por el principio y veamos lo que Dios tiene para revelarnos por medio de su palabra. El apóstol Pedro nos presentó el concepto de la voluntad de Dios. A lo largo de su segunda epístola, Pedro nos advierte de falsos profetas, a quienes llama fuentes sin agua y perros que se vuelven a su propio vómito. Pedro dice que es característico que estas fuentes, que parecerían ser fuentes de agua vivificadora, no lo son. O estos perros, que regresan y lamen el vómito de los pecados que dejaron anteriormente, nieguen dos cosas. Primero, un falso maestro o apóstata niega la deidad de Jesucristo, niega al soberano Señor que los compró. Segunda de Pedro 2:1. Lo segundo que niega un apóstata es la segunda venida de Cristo. Segunda de Pedro 3, versículos 1 al 10. De manera burlona dice, ¿dónde está la promesa de su venida?
Todos ustedes fanáticos van por ahí diciendo que Jesús viene. ¿Dónde está? No lo veo. Él razona en base a esto. Desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro 3:4. Dice él: nada jamás cambiará, nunca lo ha hecho, jamás moriré, nunca lo hice, es imposible que me dé cáncer, nunca antes me dio. Pedro dijo: se han olvidado del diluvio, las cosas no han continuado como antes y no van a continuar como antes. Dios va a intervenir con un gran juicio ardiente, como vemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. El Señor no tarda su promesa. 2 de Pedro 3:9. En otras palabras, solo porque no vemos a Dios invadiendo al mundo con juicio, no quiere decir que no pueda hacerlo. No significa que Él no cumplirá su promesa. Su demora no significa que es débil o infiel, sino que es paciente. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9. Esto es lo primero acerca de la voluntad de Dios. Él quiere que la gente sea salva. Lo desea tanto que demora su juicio. Pablo dijo: esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Es la voluntad de Dios que la gente sea salva. Si usted está deambulando por la vida y lanzando de vez en cuando unas oraciones a Dios, pero nunca se ha puesto de rodillas a los pies de la cruz y encontrado a Jesús, entonces ni siquiera está al principio de la voluntad de Dios. Dios no tiene motivo para revelarle nada en particular acerca de su vida porque no ha reunido el requisito número 1, salvación. Dios guía a los suyos. Un reconocido propietario de un restaurante y club nocturno de la ciudad de Nueva York hizo esta declaración en una entrevista de noticias: no estaría donde estoy ahora si no fuera por aquel que está en las alturas. Por supuesto, esta es una declaración verdadera en el sentido que la usó el apóstol Pablo cuando les dijo a los atenienses que en él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17:28. Cristo es el sustentador de todo el universo y nadie estaría donde está hoy sin Él. Pero en cuanto a Dios guiando personalmente a aquellos que no han recibido a Jesucristo como Salvador personal, no hay un versículo de las Escrituras que indique que por lo general eso sucede. En cambio leemos: y cuando saca fuera a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Juan 10:4. Sin Cristo, el hombre es un extraño para Dios. Es un rebelde en contra de Dios, un forastero en el universo de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que el hombre sea salvo. Y ahí es donde empieza todo. Jesús lo puso bien claro en Marcos 3:31 al 35. Él ya estaba enseñando dentro de un edificio cuando llegaron sus hermanos y su madre. La multitud estaba sentada adentro y estaba tan abarrotada que su familia no podía llegar hasta donde estaba él. Alguien le dijo: tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan afuera. Él contestó: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Versículo 33. Estoy seguro de que la reacción de la multitud fue algo así como: ¿qué clase de pregunta es esta? Todo el mundo conoce a su madre y a sus hermanos. Si la reacción inicial de Jesús no les sorprendió, sus siguientes palabras sí. Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Versículo 34. Probablemente todos se miraron entre sí y pensaron: ¿quién, yo? Luego especificó lo que había dicho: porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Versículo 35. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba enseñando que para relacionarse con Él, uno tiene que hacer la voluntad de Dios. Póngalo al revés. Para hacer la voluntad de Dios, uno tiene que estar relacionado con Jesús. El apóstol Juan dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. ¿Quién va a permanecer para siempre? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Pero ¿quién es el único que puede dar vida eterna? Jesucristo. Entonces, el primer paso a dar en el camino de la voluntad de Dios es que usted sea salvo. Si usted nunca ha entregado su vida a Jesucristo, no puede esperar absolutamente nada de Dios. Él no le debe nada, no tiene ninguna obligación con usted en lo más mínimo.
La gente rechaza esto. La doctrina de la salvación no es popular porque incluye el reconocimiento del pecado. A nadie le gusta reconocer el pecado y mucha gente resiste la idea de que necesitan ser salvos. Jamás olvidaré cuando compartí una campaña evangelística con Cruzada Estudiantil para Cristo en las instalaciones de la Universidad de California en Los Ángeles. Como unos 2000 muchachos compartieron individualmente a Cristo. Esta universidad es un bastión del judaísmo ortodoxo, conservador y reformado. También se le conoce por sus grupos de izquierda. La UCLA, por lo tanto, no es exactamente el lugar más abierto al Evangelio. Sin embargo, por ahí estuvimos, compartiendo a Cristo. Al poco tiempo apareció un artículo en el periódico Daily Bruin con una caricatura que mostraba a un oso, la mascota de la universidad, y a un cristiano de pie con su talón sobre el cuello del animal. En este ejemplar se encontraba un artículo que escribió un decano advirtiendo a todos los que estaban hablando de Jesucristo en la ciudad universitaria a que cesaran inmediatamente o la administración tomaría acción inmediata. Un decano citó un artículo de la Constitución de la universidad que decía que las instalaciones de la universidad no debían usarse para conversiones religiosas. Hablar del pecado y la salvación es ofensivo para algunas personas. ¿Quién quiere escuchar acerca del pecado? La mayoría de la gente lo encubre. El pecado no es pecado, ¿o no? El pecado es una preferencia prenatal, nos dicen los psicólogos. El pecado es una idiosincrasia de la individualidad. El pecado es una secreción pobre de las glándulas endocrinas. Pero la voluntad de Dios es que la gente sea salva. Y el reconocimiento del pecado es un elemento básico de la salvación. Esto lo pone directamente a sus pies. O usted no es salvo de su pecado y necesita venir a Cristo porque esa es la voluntad de Dios, o es salvo y necesita alcanzar a otros con el mensaje de salvación. Hay todo un mundo que necesita a Jesucristo. Dios quiere que sean salvos y usted y yo somos los vehículos para el transporte del Evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Usted dice que no conoce la voluntad de Dios, pero yo le diré cuál es. Primero, que usted conozca a Cristo y luego que sus vecinos oigan acerca de Él. Esa es su voluntad. Con mucha frecuencia nos sentamos haciendo girar nuestros dedos pulgares soñando acerca de la voluntad de Dios en un futuro muy distante, cuando ni siquiera estamos dispuestos a ponernos de pie, caminar por la calle y hacer la voluntad de Dios ahora mismo. Dios deseó tanto que las personas sean salvas, que dio a aquel a quien amó más, su Hijo, y lo envió a morir en la cruz. Esa es la medida de su amor, y eso indica cuánto desea que las personas sean salvas.